El cártel Jalisco Nueva Generación podría ser dirigido por un ciudadano estadounidense. De acuerdo con una ficha de la DEA, Juan Carlos Valencia González, nacido en Santa Ana, California, el 12 de septiembre de 1984, sería el segundo en la lista de sucesión del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, una poderosa red transnacional de crimen organizado presente en 44 países y que domina el territorio mexicano en sus 32 estados, así como la Unión Americana en sus 50 estados. Carlos Valencia González aprendió de su padrastro el arte de ser sigiloso. De él solamente se tiene esta fotografía, la que ha difundido la DEA en su ficha de búsqueda. Es hijo biológico de Rosalinda González Valencia, ex esposa de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y sus orígenes se remontan a Michoacán y California. Son los mismos que ha tenido el cártel Jalisco Nueva Generación, ya que sus demás hermanastros, todos hijos biológicos del Mencho, nacieron también en Estados Unidos. Su madre, Rosalinda González Valencia, es hermana de los fundadores del Cártel de los Queenies, una organización dedicada al lavado de dinero y de activos, especializados en administrar el dinero ilícito del narcotráfico a través de redes de lavado en China y mediante criptomonedas. El padre biológico de Carlos Valencia es Armando Valencia, tío de su madre. Armando Valencia le decían el Maradona y fue el fundador de un cártel en Michoacán apodado el Cártel del Milenio. Los primeros en comenzar a traficar fentanilo y pseudoefedrina, así como precursores químicos hacia Estados Unidos. A través de el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, que ellos controlaban, así como el de Manzanillo en Colima, que aún controla el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí llegan todos los precursores de China, que son intercambiados por recursos naturales y minerales, que salen de las minas de Guerrero, de Michoacán, de Colima, de Sinaloa, en México. Y China les paga con todos estos precursores químicos que a su vez trabajan en la Sierra Madre Occidental de México, en laboratorios que son artesanales. Se procesa todo el químico y se hacen las pastillas que son embarcadas ya sea otra vez en contenedores a través de estos puertos, mediante submarinos o vía terrestre, en trenes, en automóviles o a través de mulas, cruzando la frontera con Estados Unidos. Tras pasar 17 años encerrado en cárceles de México y de Estados Unidos, Armando Valencia Cornelio el Maradona consiguió su libertad. Él se encontraba preso en el Centro Médico Federal de Lexington, en Kentucky, y su caso lo llevaba a una corte de Florida. Él alegó al juez que le diera la libertad anticipada por razones humanitarias, ya que padecía cáncer linfático. En esa ocasión le dijo al juez que pasaría sus últimos años en su modesta casa ubicada en Mashrod, en Atherton, California, el poblado más rico de Estados Unidos. Para que nos demos una idea, ahí viven los empresarios más ricos de Silicon Valley, en mansiones que rondan en promedio los 8.3 millones de dólares. Si vemos cómo fue el final de Armando Valencia Cornelio, el padre del posible sucesor del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y cómo fue el final de Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, nos damos una idea de cómo es que se tejieron
los lazos dentro del cártel Jalisco Nueva Generación.